Le he titulado Otro Jesús. ¿Y qué me inspiró de dónde saqué ese título? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Hay otro Jesús fuera del que creemos? ¿Hay otro Jesús fuera de aquel que es revelado en las Escrituras? No, no lo hay. Pero la iglesia sí ha construido formas, imágenes acerca de Jesús desde una teología de la prosperidad. Esa es una realidad que tenemos que asumir, ¿ya? Y es que hay otro Jesús, pero ese no es el Jesús que nos revela la palabra, no es el Jesús que nos muestra la Biblia. La influencia de este tipo de teología que se expresa a través sobre todo de los canales de televisión de algunas comunidades de fe, me parece, desde mi percepción personal, que no está haciendo bien al Evangelio. El Evangelio es Cristo y Cristo es el Evangelio. El Evangelio no es un algo, es un alguien. Y si presentamos un Evangelio que no está conforme a Cristo, entonces estamos presentando otro Evangelio que no es. Y entonces lo que estamos haciendo es vacunando a las personas realmente que se enfermen de cristianismo. Y realmente entonces más bien no se enferman de Cristo, sino que quedan reacias a Cristo. Hay un historiador contemporáneo, se llama Arnoldo Toynbee, él dice que la mayoría de las personas no rechazan al cristianismo, sino a una caricatura que tienen de él. Entonces, creo que a veces estamos presentando es una caricatura. Entonces, la exposición de hoy tiene que ver con que otro Jesús, como les decía, no es el Jesús de la Biblia, es el Jesús que de alguna manera algunos sectores del cuerpo de Cristo están dando a conocer. Desafortunadamente, ese no es su cuerpo. No que ellos no sean iglesias, sino lo que están comunicando no es la expresión de la realidad en Cristo Jesús. Son solamente formas e imágenes que se dan acerca de Jesús desde una teología de la prosperidad. Vamos a 2 de Corintios 11, por favor. 2 de Corintios, capítulo 11. Versículo 4. Dice el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o se recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Cuando se refiere a ese bien lo toleráis, se refiere a lo aceptáis. No sé si alguien tiene otra versión que nos pueda... ¿Sí? Léela, por favor. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes reciben, o un evangelio diferente del que creyeron. Ok. Miren cómo en la versión del 95 hace énfasis en otro. Porque si viene alguno predicando a otro, Jesús, o si recibís otro espíritu u otro evangelio, parece que lo aceptamos sin decir nada, ¿no? Creo que tenemos que pronunciarnos con respecto a eso. No podemos tolerar. Creo que debemos de ser intolerantes frente a otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu. Creo que no podemos aceptarlo así. Vamos a 1 de Corintios 8. Primera de Corintios 8, versículo 5. Mire lo que dice Pablo a los Corintios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios.
para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos. 1 Corintios 8, 5 y 6. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Solamente hay uno. No es que hay otro Jesús, no. Esa es una imagen, esa es una caricatura del que fue revelado en las Escrituras y en el Evangelio. Solamente hay un Dios y hay un solo Señor, ¿sí?, para quien no todos nosotros existimos y por medio del cual han sido creadas todas las cosas. Entonces, creo que ustedes y yo debemos de tener en claro, sí, esa realidad. Si ustedes se dan cuenta, esa imagen que está ahí representa al crucificado, pero está resucitado, ¿sí?, con un corderito en brazos. Es una imagen muy hermosa de un cuadro de el Jesús en el cual expresa su obra y su pastoral. No sé, no sé. Ahí se alcanza, dice T y B. Sí, no sé realmente. Entonces la gran pregunta, ¿es otro Cristo? No. ¿El otro Cristo de la teología de la prosperidad? Ese Cristo no es bíblico. Ese Cristo no anuncia el Evangelio de redención, ni es inspirado en una teología cristocéntrica. Mira, en el contexto nosotros podemos tener muchas diferencias en las denominaciones con respecto a la neumatología, que son las diferentes expresiones del Espíritu en medio de la iglesia, que si hay dones, que no hay dones para este tiempo, que hay bautizo, que no hay bautismo, que la llenura, que el bautismo. Mira, hay muchas diferencias, pero lo único que no podemos ser diferentes es en cuanto a quién es Cristo. Ahí no podemos aceptar diferencias, porque en eso es que nos diferenciamos con los testigos de Jehová, con los mormones y con otras expresiones religiosas mal interpretadas del texto bíblico. ¿Eso incluye el catolicismo? No, el catolicismo tiene una clara concepción acerca. Déjame avanzar un poquito, Dieguito, y al final podemos hacer un feedback. Yo quiero que ahí tú lo retengas un poquito, o si no se me va el hilo. Entonces, ¿por qué viene el otro Cristo? Hay una razón la cual considero yo, esta es una realidad y es un acercamiento inadecuado a las Escrituras, una inadecuada hermenéutica y exégesis de las Escrituras, que inspiran un Jesús que fue rico, y entonces por lo tanto nosotros tenemos que ser ricos como Él. Rico económicamente, porque Él fue rico, Él es rico, pero un reduccionismo de la riqueza y de la prosperidad a un contexto económico. Entonces, hay un autor, un español, que escribió un libro que se llama El otro Cristo español, de Juan Maclay, en el 1952. Y allí él sustentaba que Cristo, ese Cristo que nació en Belén, ese Cristo fue encarcelado en España y en su lugar vino a América un Cristo que nació, ¿sí?, en Noráfrica. Eso dice él, ¿no? Un Cristo criollo, un Cristo a quien se conoce en vida como un niño y en muerte como un cadáver. En otras palabras, los españoles, y con ellos la Iglesia Católica Romana, en ese contexto, trajeron a América Latina a un Cristo desfigurado. ¿Es posible que los movimientos cristianos contemporáneos también estén desfigurando a Cristo? Creo que sí. Y estamos presentando un Cristo que no es. Miren lo que nos dice Juan Stan, y quiero leerlo textualmente. Él dice lo siguiente. Ustedes pueden entrar al blog de Juan Stan, allí está esto. Una regla fundamental de la fiel interpretación bíblica es la de buscar el significado original. Importantísimo. Buscar el significado original del mensaje. O sea, lo que el autor inspirado quiso comunicar y lo que los primeros receptores hubieran entendido. Eso es bien importante. Desde ese mensaje, en su contexto antiguo, y solo desde ese mensaje, entonces nosotros podemos proceder a buscar el mensaje para hoy.
Una buena exégesis me lleva a una buena hermenéutica. Yo entendiendo qué fue lo que el autor inspirado quiso comunicar en ese contexto, entonces yo puedo entender qué es lo que hoy quiere decirme a mí, en mi contexto, ese mensaje. Entonces, eso es lo que se llama pensar bíblicamente. Pensar junto con los autores y los lectores antiguos. Ese es el ejercicio que su pastor se vuelve mamón diciéndole acerca de la exégesis bíblica. ¿Ok? Eso no es de los pastores, debe ser de todos. Entonces, porque no se piensa bíblicamente, tenemos este tipo de conjeturas y tenemos este tipo de conclusiones y tenemos este tipo de teologías que no están fundamentadas adecuadamente en un enfoque cristocéntrico y bíblico. Miren lo que dice Juan Stott complementando. Es una falacia trasladar el texto directamente a nuestro contexto moderno. Que eso es lo que han hecho. Cogieron ese texto y lo embutieron dentro de nuestros contextos sin tener en cuenta qué fue lo que le dijeron al autor inspirado allá. Qué fue lo que el autor inspirado quiso decir a los primeros receptores. Sino que cogieron de ese texto y ¡fum!, lo zumbaron a nuestro contexto, violentando el mismo texto y lo que Dios quería decir, para decir algo y construir un imaginario de Jesús que ellos quieren decir. Ahí comienza el problema con los predicadores de la prosperidad. Los primeros predicadores de la prosperidad ustedes los pueden encontrar en el libro de Job. Los amigos de Job fueron los primeros predicadores de la prosperidad. Desdibujaron el imaginario de Dios. El único que fue aprobado por Dios fue Eliú. Los otros le tuvieron que ir a pedirle perdón a Job por todas las sandeces que habían dicho. ¿Te imaginas eso? ¿Que un consejero tenga que hacer eso? Tenaz. Entonces, ¿qué sucede? Dice, interpretan estos predicadores de la prosperidad en su sentido moderno y económico, sin relación a su significado original. Qué interesante este aporte que nos hace Juan Stott allí. Entonces, ¿cuál es entonces el otro Jesús que estamos presentando? Vamos a Génesis 1, 12 y 3. Están presentando un Jesús que bendice para acumular riquezas y no para bendecir a los otros. Y esto no es lo que nos dice el texto bíblico en Génesis 12, 12 y 3. Eso no es lo que nos dice Génesis 12, 12 y 3. Miren lo que dice la bendición de Abraham. El 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, qué bueno, y engrandeceré tu nombre, qué bueno, y serás bendición, mire bendición tan bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti. Si Dios te bendice es para bendecir a otros, no para acumular riquezas y enriquecerte. Qué diferente, ¿no? Para bendecir, ese es el propósito. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios no nos bendice para acumular riquezas. La bendición de Dios dada a Abraham, de la cual nosotros somos herederos, no es una bendición que descansa sobre la economía, sobre lo material, sobre lo financiero, sobre la liquidez económica. No es esa. Eso es una pobre prosperidad. Entonces tenemos un pobre Cristo si lo definimos desde el enriquecimiento material. Entonces vamos a otro texto, Deuteronomio 15. Dice Deuteronomio 15, 10. Dice así, sin falta le darás, dice, vamos desde el 9, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti al Señor y se le contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Mire qué tremendo, Dios nos bendice para dar a otros, para bendecir, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no
faltarán menesterosos en medio de la tierra. Eso lo dijo también Jesús, porque los pobres los tendréis con vosotros. Entonces, siempre habrá necesidad y siempre habrá necesidad de dar a otros. Si Dios me da es para dar, no para enriquecerme. No es eso lo que nos representa como hijos de Dios. Los hijos de Dios no se reconocen por la abundancia de las riquezas que tienen, sino por la bendición integral que hemos recibido de Él y que se evidencia en el carácter y en el ser de nosotros. Miremos entonces, ¿cuál es el otro Jesús? Un Jesús que promueve la acumulación de riquezas y ve la pobreza como maldición. Así es como la acerca la teología de la prosperidad. Ese es el Jesús que están predicando, ¿sí? Un Jesús que aquel que no es rico, entonces está bajo maldición. Eso es lo que está. Entonces, ¿qué es lo que se ha promovido? La acumulación de riquezas. Un enriquecimiento, un capitalismo, ¿sí? Rodeado de tremenda religiosidad. Eso es lo que se está justificando. Entonces, es diferente. Miren, ¿quién es Jesús en el texto bíblico? Jesús era solidario con los pobres. Ustedes no se dan cuenta de la cantidad de parábolas en donde nos presentan cómo los pobres del reino, además de la condición de pecado espiritual, eran pobres económicamente. La mujer viuda era pobre, clamaba por justicia. ¿Qué justicia iba a tener si lo más injusto era quien le iba supuestamente a hacer justicia y ella era una representación de lo más vulnerado en una sociedad judía? Entonces Jesús nos deja la gran inquietud. Entonces, no hará justicia. Si ese juez injusto no hará justicia a Dios a aquellos que claman a Él por ella. Entonces miremos cómo Jesús se identifica con los pobres también. Pobres económicamente. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero en Lucas dice bienaventurados los pobres. Y hace relación a esa carencia de economía. En el otro hace relación a esa carencia, esa necesidad que tenemos de Dios y de reconocer. Aquellos que son pobres son aquellos que reconocen. Ahora, realmente en el contexto, rico no es aquel que tiene abundancia de riquezas en el contexto bíblico. Rico es aquel que creyendo que pone su confianza en el dinero, puede alcanzar todo para él. Entonces ahí es la raíz de la avaricia. Entonces Dios mismo se declara el Dios de los pobres. No en la revelación del Antiguo Testamento, que es el Dios de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, de los menesterosos. Esa es la revelación del Antiguo Testamento. Entonces, uno de los grandes problemas del pensamiento bíblico precisamente es la prosperidad de los malos y la pobreza de los justos. Eso es algo que vemos muy claro. Lo vemos en los Salmos. El hecho de que una persona sea próspera no significa que sea bendecida. ¿Ves? Entonces, precisamente, vamos al Salmo 37. Salmo 37. Dice desde el versículo 1, nos contextualiza que está hablando de los malignos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia. Miren, nos habla de dos actitudes que hay que asumir adecuadamente. No te impacientes, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque son como hierba. Usted los verá y dice, no, es que mire cómo están de bien. ¿Ve? Uno aquí creyendo es que en Jesús fregada y ellos dicen que con casa, carro y beca. Y uno aquí chupando. Pues, qué vaina, ¿no? Prosperados, bendecidos Sí. y victoria. Exactamente. Entonces, mire lo que nos dice el versículo 7. Dice, guarda silencio, otra actitud. Actitudes, no tengas envidia, no te impacientes, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Otra actitud que debemos de tener, deja la ira. Tremendo. Sí. Miren cómo el Señor nos dice, mira, ten una actitud diferente, no te impacientes. Otra actitud, no tengas envidia. Otra actitud, confía en el Señor. Otra actitud, versículo 5, encomienda al Señor tu camino. Otra actitud, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Otra actitud, deja la ira, desecha el enojo.
Qué tremendo como el Señor nos invita. Cuando nosotros nos dejamos llenar de amargura porque los otros están enriqueciendo o están mejor, nos comenzamos a parecer a ellos. Se lo aseguro. Entonces, ¿qué vemos? Veamos Jeremías 12:1. Dice, justo eres tú, oh Señor. Esto rompe todos los esquemas. Dice, para que yo dispute contigo. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto, por favor? Que con Dios se puede disputar. ¿Ah? Justo, ¿ah? Justo eres tú, oh Señor, para que yo dispute contigo. No está preguntando, dice, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Mire qué tremendo. O sea, el Señor es perfecto, el Señor es santo, reconoce al autor. Pero Señor, yo sé que tú eres justo. Yo sé que no puedo disputar contigo más. Sin embargo, aquí te presento mi causa. Él no está negando cuando disputa con Dios la santidad, la justicia o la sabiduría de Dios. Pero es un Dios que discute, que dialoga, que negocia. Si no, ¿por qué fue que negoció? Sí, ok. ¿Por qué fue que negocia allá? ¿Se acuerdan cuando el mundo? ¿Y cuántos justos, Señor? Y si vienen tantos, y tantos, y tantos. Oye, qué interesante, que con Dios se puede dialogar. Después que dice, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú a sus bocas, pero lejos de sus corazones. Tremendo. O sea que no significa que donde hay bendición de parte de Dios. Eso no significa que Dios nos llama a vivir en la miseria. No, eso no significa. Dios quiere calidad de vida para nosotros. Eso es una realidad. Pero no podemos poner nuestro corazón ahí, en las riquezas. Ese no es el llamado de Dios a nosotros como creyentes. Lamentaciones 1:1. Dice, ¿cómo ha quedado sola la populosa ciudad? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Aquella que se creía próspera, pero que rendía culto a los ídolos, llegó a ser tenida por sola, por viuda y por deudora. Tremendo. Había prosperidad, sí había, pero había culto a los ídolos en esta confrontación que Jeremías le hace al pueblo de Israel. A razón de eso se volvieron tributarios, ¿sí?, de Babilonia. Y Jerusalén fue tomada. La riqueza no es siempre el premio de la fe y de la santidad. Qué tremendo. Porque eso es lo que nos dice ese Jesús que no es el que nosotros creemos, de la prosperidad. ¿Sí? Que el premio, sí, es la riqueza. No. Ni la riqueza, ni la pobreza es siempre resultado del pecado o de falta de fe. No, Señor. Eso no es el mensaje transversal del texto bíblico. Yo puedo coger textos y podemos trabajar esos textos y seguramente mal usados podemos decir usando la palabra al acomodo, pero no es la transversalidad del texto bíblico. No es nuestra actitud, ni debe ser nuestra actitud, como nos muestra el Salmo 37, vamos al Salmo 73, la de aquellas personas que tienen una economía, nos convirtamos nosotros en ni sus críticos, ni tampoco envidia hacia ellos. Dice el versículo 3 del Salmo 73, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Miren cómo también los impíos, si no, ¿quién domina en el mundo la economía? Si no ha sido en este momento hay empresas que tienen más liquidez y economía que los mismos estados. Hay multinacionales
que manejan billones de dólares, que ni siquiera cuando estaba Pablo Escobar no le dijo al presidente Gaviria, creo que estaba en ese momento, que él pagaba la deuda externa de Colombia. Tremendo. ¿No es el mayor movimiento de la economía subterránea el manejo del trata de personas? Está por encima del manejo de la droga. Tremendo. O sea que no necesariamente, ¿sí?, la riqueza ni la pobreza son el resultado, ni el premio de la fe y la santidad, ni tampoco el resultado del pecado o de la falta de fe. Entonces eso nos lleva a resignificar que ese Jesús que nosotros creemos no promueve la acumulación de la riqueza, ni tampoco ve la pobreza como una maldición. Mira lo que sucede en los profetas del Antiguo Testamento. Atribuyeron la pobreza no al pecado del pobre, sino ni a su falta de fe, sino a la injusticia de una sociedad. ¡Qué tremendo! ¿Ah? No es que es una maldición, sí. No, momentico. En el Antiguo Testamento, la pobreza, no había relación, gracias, Dieguito, a una situación del sistema, a una situación de justicia social, como hoy en día también lo hay. Un problema, de alguna manera, no a ese pecado individual, sino a un contexto del sistema. Miren, cuando Jesús dice precisamente que los pobres siempre los tenemos con nosotros, ese Jesús no aprueba la pobreza, ni tampoco culpa a los pobres. En ninguna parte de la Escritura Jesús maldice, sí, a los pobres por ser pobres. No. Ahora, hay una realidad que nosotros tenemos que tener en cuenta y que debemos de saber leer, ¿no?, en nuestros contextos. Y es que los pobres también heredan el reino cuando reconocen su pobreza espiritual. No podemos decir que por ser pobres, entonces heredaron el reino. No, no podemos interpretar así la Escritura, porque entonces estamos negando que todo aquel que cree en Él, sí, ahí es la necesidad de reconocimiento de nuestra pobreza, porque Él es el que nos hace ricos. Entonces vamos a Deuteronomios 15:11. Dice lo siguiente: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Mire la invitación que nos hace frente al pobre. No a maldecirlo, por favor. Eso no es la invitación. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Qué diferente, ¿no? Qué perspectiva tan diferente la que nos habla la palabra y la actitud que debemos de asumir frente al enriquecimiento de otros o a la pobreza de otros. Vemos que en la teología de la prosperidad nos ofrece un Jesús que sirve a las riquezas, y no un Cristo que, al igual que Elías, estaba en una disyuntiva. ¿A quién serviremos? ¿A Baal o al Señor? ¿A quién serviremos? Miremos Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes dice así. Miren lo lindo de ese texto en la disyuntiva que presenta. Dice así: entonces Acab 20 convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió la palabra.
Pues resulta que Jesús en el Nuevo Testamento, de alguna manera, fíjense, Elías le dice, o uno o otro, sean consecuentes. Si ustedes creen que Dios es Baal, pues váyanse por allá. Si ustedes creen que que Jehová es Dios, entonces defínanse. Pero ustedes no pueden servir a dos al mismo tiempo. Y eso es lo mismo que nos presenta precisamente en Colosenses 3:5. Vamos a 3:5. Colosenses 3:5. Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 5, dice así. Esa es prácticamente nuestra aplicación. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dice el versículo 5. Pero quiero que vayamos al versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Versículo 3, cantábamos, yo me rindo a Él, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto. Ahora, aquí no se trata de que ahora entonces tenemos zombies, no. Está la zombie Sarai, la zombie Kelly, la zombie Andrea, no, porque estamos muertos. No. Ese no es el sentido, ¿sí? Estamos muertos, ¿sí? Dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra, porque habéis muerto. El versículo 5, para volver otra vez al contexto, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nos dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también estuvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Es un llamado, es una denuncia a la avaricia como idolatría. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús también nos confrontó cuando invitaba a que no podían servir a Mamón y a Dios? Entonces, nosotros, ¿cómo servir? Un Jesús que sirve a las riquezas, ese no es el Jesús que nosotros hemos creído. Es un Jesús que denuncia la avaricia como idolatría. No quiere decir que, como hemos dicho, que no tengamos una economía por lo menos que nos permita tener un equilibrio básico para tener una calidad de vida fundamental, saludable. Y esa a veces es nuestra oración en el Señor. Pero no puede ser el eje de nuestras vidas el enriquecimiento, o las posesiones que tenemos, o las marcas con las cuales nos identificamos. Todos estos solamente son medios realmente. ¿Ya? Entonces, y con esto termino, ¿qué es lo más grande y más maravilloso que hizo Jesús con nosotros? Vamos a 2 Corintios 8 y miremos que Jesús, este es el Jesús que nosotros creemos realmente. 2 Corintios 8, 9, dice así. Segunda de Corintios 8, 9. Ok. Miren que Jesús se hizo pobre por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos ricos. ¿Sí? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no nos identificamos con una teología de la prosperidad. La comunidad cristiana del Renuevo no se identifica con el Cristo de la prosperidad. Se identifica con el Cristo de la gracia. Ese sí creemos. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en una teología de la gracia que Dios nos da, y nos da porque no lo merecemos, nos los da por gracia, nos da por misericordia, a pesar de que no lo merecemos. No es por obras que Dios nos bendice,
No es por Él, es por su obra, es por la cruz, es por Cristo, no es por mí. Por eso es que creemos en una teología de la gracia, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Miren pues, no cabe teología de la prosperidad, no cabe Cristo de la prosperidad. Se hizo pobre que comenzáis, dice, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese fue el referente que nos dejó. Eso es lo que nosotros creemos. Eso es lo que realmente podemos concluir. Que se hizo pobre para hacernos ricos y dispuestos a ayudar a los necesitados. A los necesitados espiritualmente, bienaventurados los pobres, y también aquellos que están necesitados psicológicamente, emocionalmente, socialmente, físicamente, que están necesitados de la gracia de Dios. Y cuando damos, entonces bendecimos a otros y nosotros somos bendecidos. Es en el Jesús que nosotros creemos. Hay una bibliografía, las PowerPoint también se lo estamos mandando. Entonces les queda ahí, ustedes pueden revisar, ahí está la bibliografía, pueden entrar al blog de Juan Stan, y también hay un libro de John Stott, Cristo el Incomparable, y hay otro libro, Nuevas Cristologías, ayer y hoy. Entonces espero el Señor les haya hablado y que les haya confrontado con el Cristo que realmente creo que debemos de creer, y no en el Cristo que nos están comunicando, que no está conforme a su palabra. Creamos en el Cristo de la gracia, no en un Jesús que no está conforme a la Escritura.